Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Mi nombre es Agustín Ibarra, soy profesor nacional de educación física, preparador físico deportivo y redactador. Bueno, en esta ocasión quería nuevamente agradecer a todos ahí en la comunidad de de la diplomatura, a la parte organizativa por volver a convocarme para una nueva aportación, un nuevo vídeo. Y bueno, contar un poco brevemente, ya hace unos 7 años que he salido de ahí de Argentina, de Buenos Aires, de Florida, Vicente López, ahí donde he nacido y me he desarrollado. Eh, Así que ya unos 5 años aproximadamente, sí, 4 o 5 años que ya estoy trabajando en España. Y estas últimas 2 temporadas, una que acabamos de iniciar, estamos en Kuwait, en la liga de primera división, en la Liga Nacional de Kuwaití, en el club Al Yarmouk. Y bueno, nada, un paso, bueno, un comentario breve de un poco del desarrollo de estas últimas temporadas y saliendo un poco de nuestro país. Bueno, en esta ocasión no me gustaba interferir o hablar un poco de la parte de la psicología. Eh, yo soy me gusta entender mucho al cada uno cuando tanto en alto rendimiento como en la base, pero bueno, está un poco más abordado esta charla a la parte de desarrollo, la parte de la base. He tenido experiencias coordinando también en España, en Barcelona, y bueno, y todo esto que un poco intentaré resumir o contarlo para no ser un video tan largo, lo más breve posible, es un poco lo que fuimos desarrollando a lo largo de nuestra profesión y sobre todo lo hemos llevado a la práctica, que es importante también intentar contar un poco en este vídeo y de esta manera, también haciendo una autorreferencia, además de desarrollar una temática puntual, que creo que va a ser muy interesante porque es la mirada también de la persona, el individuo y el desarrollo a nivel evolutivo del jugador, ¿no? Bueno, sin más, si les parece, vamos a intentar compartir y poder ver un poco la parte del desarrollo que hemos hablado. En esta ocasión, un momento que vamos a intentar compartirlo de este lado mejor, que es aquí donde tenemos las tareas. Muy bien, yo creo que lo estamos viendo bien. Vamos a agrandarlo. Bueno, muy bien, como hemos presentado, vamos a hablar un poco de la psicología evolutiva. Eh, Hago referencia y me parece muy importante ahí porque habla del desarrollo, también es un apartado que creo que nos va a permitir y nos va a ayudar mucho intentar no dominar, porque bueno, es una materia muy profunda, un desarrollo muy profundo y uno tiene que también tener esa afinidad y uno en la carrera la fue desarrollando. Pero bueno, creo que a partir de intentar conocer un poco a ese jugador, a ese pequeño jugador y también en la elite, y intentar entender esos momentos más allá de situaciones puntuales y emocionales que puedan suceder en cada uno en su contexto, pero creo que entendiendo de este lado o intentar despertar esta temática que vamos a hablar, nos permitirá también entender un poco el proceso madurativo y también cómo cada jugador va interfiriendo en el proceso, internalizando los conceptos y que a veces, más allá de la metodología que quisiéramos, ya sea desde el mando directo, descubrimiento guiado, las distintas metodologías que nos o cada uno ejecute o nos dé más interés ejecutar en determinado momento o seamos de determinada forma de dirigir, también creo que hay un proceso a nivel tanto cuerpo como mente que se va adquiriendo y a veces hay conceptos que hay que ordenarlos. Más allá de los conceptos o los fundamentos, creo que también a nivel de aprendizaje, creo que poder entender esta mirada nos va a permitir entender muchas cosas y darle tiempo a los procesos, entender las formas y la manera y que todo tiene una razón de ser. Bueno, un poco la psicología evolutiva lo que hablamos, un poco entender la mente y el cuerpo y cómo se desarrolla el ser humano, tanto de la niñez hasta la parte madurativa o de adolescencia.
digámosle. Todo tiene un proceso de etapas y desarrollo. Están, bueno, denominadas como ven aquí un poco la parte prenatal, la niñez, la primera infancia, la infancia intermedia, la adolescencia y obviamente la etapa adulta, tanto temprana, intermedia o tardía. Y todo tiene una parte de desarrollo a nivel cortical importante, a nivel de cerebro, por eso creo que nos va a permitir tener unas herramientas para entender, más allá de ser reiterativo en las tareas, repetitivo en las tareas, poder ordenarnos en ese tipo de tareas y entenderlos de esa mirada. Y bueno, un poco definimos en esta etapa tanto de adolescencia como escolar o primera infancia el desarrollo que hay a nivel cerebral, ¿sí? De los 6 a los 12 años, lógicamente empiezan a entender un poco, dejan el yo por fuera, por lado, y empiezan a ser parte de un grupo. Por eso está esa relación en la etapa de infantil, menores, bueno, dependiendo en qué país y la nomenclatura que lleve las etapas de fútbol, pero bueno, empiezan a dejar un poco esa situación de entender, de sacar yo y el balón, que es importante para entender un poco la táctica grupal o el juego de dos o aparición de un tercer hombre, de juego de tres. Bueno, luego a continuación miraremos algunas tareas también como les digo, es despertar una temática muy interesante y como tienen ahí todos ahí, bueno, mi Instagram y le dejaré mi mail para poder seguir profundizando cualquier cosa. Entonces empiezan esta etapa de 6 a 12 años, empiezan a generar su personalidad, la autoestima. Por eso es muy importante los formadores que actuemos en esa manera, entender todo lo que estamos haciendo en el niño. Y esto siempre hablando, como y sigo insistiendo, en el desarrollo madurativo a nivel cerebral, de cuerpo del niño, el individuo, creo que es una herramienta a entender importantísima. Y obviamente ese desarrollo a nivel de autoestima, madurativo, de personalidad, de dejar el yo, viene obviamente con un retraso por así decirlo, a nivel físico. Entonces, ahí tendríamos que entenderlo de esa manera, que esta etapa es muy sensible por ahí a nivel personal, individual, o empezamos a darle más importancia a nivel colectivo y dejamos por ahí a encontrar niños descoordinados o tenemos que interferir un poco más en esta situación, en buscar la lateralidad, que luego la veremos, trabajo de dos piernas, bueno, en fin, creo que es importante. Creo que si nos ordenamos dónde atacar en las primeras etapas, en el desarrollo de ese jugador, en la formación de ese jugador, luego tendremos otro proceso para profundizar más adelante. Y obviamente la parte de lo que es de adolescencia, de los 12 a 20 años, empieza obviamente el desarrollo físico, sin lugar a dudas, ¿no? Y es que es significativo y empezamos a construir nuestra persona, ¿sí? La identidad, lo que queremos ser, lo que queremos desarrollar. Bueno, es un poco una obviedad, pero bueno, en definitiva, un poco para dividir en estos grandes bloques de edades, tanto en la adolescencia como en la infancia intermedia. Y luego pasamos a dos edades importantes, a dos periodos importantes que es la parte escolar, ¿sí? Que la llamamos la plena niñez, que es cuando estamos ingresando al nivel escolar. Obviamente empiezan a desarrollar la percepción, ¿sí? Tanto analítica y detallada. En esta etapa se desarrolla mucho más la memoria lógica y voluntaria, ¿sí? Aumenta la capacidad de análisis mental, ¿sí? Em, Obviamente el proceso de concentración, que esto es muy importante a nivel cerebral, va de los 40 a los 60 minutos, o sea, en ese rango se mueve la atención del niño, ya empieza a hablar a nivel grupal, ¿sí? Empieza a relacionarse con él, con el otro compañero, a tener afinidades, a entender que integra un grupo, que deja de ser él y el balón, y empezar a tener los roles, es una etapa muy importante de roles. eh, y obviamente acá hay una influencia total del aprendizaje técnico. Tiene que ir poco a poco, adaptándose a estos sistemas tácticos y de reglamentos, obviamente, formando un grupo, entender que se trabaja en un deporte grupal, que cada uno tiene un rol, ¿sí? Tanto yo defiendo, yo ataco, ¿sí? A partir de ahí es una iniciación, lógicamente, a lo que es la etapa deportiva general y llegando a este último proceso un poco a lo que es
la especial de deporte que va a desempeñar. Sí, es muy importante entender que en esta etapa escolar, que estamos hablando de los 6 a los 12 años, 13 años, empiezan a hacer trabajar sobre la agilidad, sobre el equilibrio, a una pierna, a dos piernas. Creo que es importante focalizar desde ese desarrollo madurativo que el cerebro empieza a reconocer, y entonces desde ahí podemos nosotros interferir directamente y sabemos que será un proceso exitoso, por así decirlo, o productivo para esa formación del niño. Y por último, nos vamos a la parte de adolescencia. Lógicamente que estamos hablando de esos 12 13 años en adelante. Obviamente que empieza a haber un desarrollo físico total, es el que predomina, ¿sí? El peso, la talla, obviamente empezamos a hablar de masa muscular, eso va a una relación que obviamente la deportividad ya se especifica el deporte que va a desarrollar, la función que va a desarrollar, el rol que va a tener, lógicamente a nivel corporal la maduración sexual. Entonces a partir de ahí empezamos a tener estos temas más profundos a nivel físico. Empieza a reorganizarse a nivel coordinativamente y aparato motor, obviamente que estamos hablando de ya este deporte es el que voy a desarrollar, y aquí es donde voy a profundizar y tengo esta especificidad de movimientos gestuales, técnicos, conceptuales, de fundamentos. Está ese desarrollo de esa maduración, como hablamos a nivel sexual, obviamente tiene una relación directa, empezar a interrelacionarse con los demás, lógicamente. A nivel por ahí más anatómico y fisiológico, empieza a crecer mucho más el corazón, hay mucho crecimiento también obviamente en esa irrigación de sangre sobre los vasos sanguíneos, se desarrollan intensamente procesos psíquicos, el pensamiento abstracto, la memoria, la atención voluntaria. Bueno, empieza todo ese desarrollo a nivel cerebral y madurativo en este jugador. Pero sin lugar a dudas una etapa sensible donde principalmente se caracteriza, como decimos, del trabajo, desarrollo físico, y empieza a transformarse lógicamente en ese adulto. Y esa etapa va relacionada en su deporte, su especificidad en el deporte. Obviamente él desarrolla la personalidad, característica importantísima, y la relación interpersonal es la que más se clasifica. Un poco para dividir estos grandes grupos, para hacer una pequeña presentación de la psicología evolutiva, y porque para mí, desde mi mirada, humilde mirada, creo que nos va a ayudar mucho a ir relacionándonos también en ese desarrollo físico, psíquico, cerebral, cuerpo, córtico cerebral, que es importante comprenderlo. Obviamente hay mucha profundidad, pero bueno, a partir de cómo nosotros nos sentamos y decimos metodológicamente estos conceptos, esta maduración, perdón, estos conceptos, estos fundamentos van en distintas etapas, creo que también entender el cuerpo, el cerebro, cómo se adquiere, cómo se desarrolla y cómo evoluciona, nos va a permitir tener unas herramientas mucho más productivas y ojalá sean exitosas para, para poder seguir desarrollando esa formación del jugador. ¿Sí? Luego pasamos un poco a la parte, a diferenciarlo desde la parte física, ¿sí? De la parte condicional en estos aspectos o aspectos condicionales o que son de desarrollo. Y he seleccionado, luego veremos un poco también algunas tareas para ir viendo un poco cómo las trabajamos. Y trabajamos en estos tres grandes pilares, que es la coordinación, la psicomotricidad y la lateralidad. ¿Sí? Está claro que a partir de aquí y del orden que tengamos, estos factores van a ser muchos más determinantes. Por eso intento desde el desarrollo, como les digo, desde la parte metodológica uno tiene conceptos y fundamentos del deporte, del fútbol sala, que los va dividiendo de acuerdo a lo que considera su desarrollo y su etapa. Creo que esa profundidad también será muy interesante si entendemos también su proceso madurativo de los niños y la parte psicológica evolutiva o madurativa, insisto, y nos permitirá también clasificar o diferenciar por etapas o por lo menos tener periodos etarios que nos permitan ser efectivos en nuestro trabajo. Y a partir de ahí, creo que estos tres factores, la psicomotricidad, la lateralidad, el dominio de los dos espacios, de los dos lados y la coordinación, son predominantes. ¿Sí? A partir de la coordinación, de los 7 a 12 años, es el momento que hablamos de la primera infancia anteriormente, donde empieza
uno a tener ese trabajo descoordinado o empieza ese desarrollo físico a, a ser un poco más lento, pasa por más a nivel de desarrollo cerebral, se profundiza un poco el desarrollo corporal en ese aspecto, o la evolución de la persona por ese lado, entonces por ahí, o por ahí ni convencido que seguramente tendremos que profundizar en mucho trabajo coordinativo que nos va a permitir en esta etapa tener mucho más beneficio de cara al futuro. ¿Sí? Es el momento, como decimos, es su mejor etapa para coordinar porque empieza a dejar ese desarrollo físico para más adelante en la adolescencia, entonces a partir de poder ayudarlo en ser ágiles, coordinados, en tomar decisiones rápidas. En el momento indicado nos va a permitir de cara al futuro en esa adaptación física en la parte de los 13 14 años en adelante, poder tener mejor a nivel control postural, agilidad, como les decimos. Siempre decimos que cuando vemos un jugador coordinado y ágil, no solamente hablamos de una acción, sino hablamos de la toma de decisión de esa acción. Eso es muy importante porque uno puede ser coordinado y ágil, pero lo vemos cuando lo visualizamos en un partido y cuando creo, para mí una persona es coordinada y ágil, es cuando toma la decisión correcta en el momento indicado y lo más rápido posible, ¿sí? Luego pasamos a la psicomotricidad, que obviamente estamos hablando de habilidades sociales y cognitivas, ni hablar mediante el juego, y obviamente que tienen, sin perder ese trabajo coordinativo, tiene que tener mucho el desarrollo motriz, también la coordinación oculomanual, la vista periférica, también la veremos más adelante. Son etapas sensibles que creo que si las clasificamos y sigo insistiendo y las adecuamos a la edad y al momento indicado del jugador y del niño, vamos a tener un desarrollo mucho más profundo. Y luego, como digo, la lateralidad, ¿sí? Es en función dominar el lado izquierdo y derecho. Lógicamente todo traemos con la parte dominante de una pierna dominante sobre la otra, pero bueno, interferir en eso, y ahora veremos algunas tareas, insisto, eh, siempre tendremos una supremacía a nivel cerebral de un lado sobre el otro y utilizaremos siempre más automáticamente un lado que el otro. Por eso es importante tener esa variabilidad para contar no solamente el dominio del elemento del balón, sino poder desplazarse hacia un lado, hacia el otro, o reconocer que el balón viene de un lado y tengo que llevarlo al otro. Eso también interfiere más allá del dominio de las dos extremidades inferiores. Y hablamos que la lateralidad se consolida a los 4 o 5 años de edad. Entonces, lógicamente, a partir de ahí podemos profundizar más o profundizar menos en ese aspecto de formación del jugador. ¿Sí? Luego pasamos al siguiente apartado, que vamos a ver un poco los conceptos y fundamentos. Eh, Aquí vamos a ver un poco la división de ese trabajo en la etapa formativa. Intentamos desarrollarlas también en tres etapas, tanto la iniciación, la tecnificación y el desarrollo, y ahí vamos a ir viendo situaciones, lógicamente, de trabajo, tanto sea global, en el aspecto de tareas jugadas o no jugadas o tareas analíticas. Intentamos un poquito dividirlas en esta forma de trabajo y intentamos tenerlas en el proceso deportivo de una temporada, clasificarlas en estas etapas que la denominamos, volvemos a repetir, iniciación, un proceso siempre lo dividimos entre 3 y 4 meses, de tecnificación y de desarrollo. Lógicamente la importancia aquí ya del juego de uno, siempre y cuando teniendo relación a la etapa del desarrollo del niño cuando deja el egocentrismo, cuando empieza a participar con un compañero, tiene más afinidad con otro, empieza a reconocer el otro y empezar a intentar a desarrollar ese juego de dos. Eh, y un concepto muy importante que obviamente depende de los entrenadores, entrenar la capacidad de los jóvenes, respetando el saber hacer y el saber ser, ¿sí? Por eso es esencial que este desarrollo de estos sistemas colectivos sean productivos en función. Así que bueno, ahí le dejamos un poquito la pantalla para que vayan profundizando cuando puedan ver la charla. Eh,
y como nosotros de esta manera podemos organizar el proceso deportivo en en las tareas divididas mensuales. Como les digo, nosotros estos procesos de desarrollo siempre vamos trimestralmente evaluándolos, ajustándolos y claro, a partir de aquí tenemos muchas herramientas para poder ir desarrollando y cada uno utilizará determinada, como dijimos, forma de dirección y seguramente entendiendo un poco cómo es el efecto sobre el jugador, permitirá tener más productividad en ese desarrollo. Bueno, luego queremos contar un poco lo que es la psicomotricidad, cómo la trabajamos, las distintas etapas y los años. Obviamente que entendemos que la psicomotricidad nos va a permitir eh, ayudar sobre la técnica. Siempre estamos hablando que nos permita el dominio del balón, que es uno de los grandes objetivos del juego, poder tener más efectividad sobre ese dominio. Y entendemos que a partir de estimular la psicomotricidad y poder clasificarla y dividirla mediante tareas y en el proceso deportivo nos va a permitir desarrollar los movimientos corporales y poder también ser efectivo en ese dominio del balón, insistimos. Por eso hay una relación entre el desarrollo psicológico y motriz muy importante que nos va a permitir la adaptación al medio, al entorno. Y bueno, aquí es un poco la división, los tipos de etapas que tenemos, pero creemos que trabajando distintas habilidades tenemos muchos beneficios sobre el dominio corporal, la lateralidad, el equilibrio, los reflejos y sin lugar a dudas tendrá una relación directa a la técnica individual. Eh, a continuación miraremos algunas tareas que nosotros denominamos juegos de posición, que tiene que ver con este desarrollo psicomotriz. Y aquí podemos ver alguna tarea, son rondos pequeñitos, reducidos, y vamos interfiriendo con dos equipos, obviamente un ataque, un defensa, y bueno, vamos sumando espacios, dimensiones. Lógicamente son tareas un poco en el método global, ¿sí? No utilizamos porterías, pero las introducimos como juego de posesión, de pases, de control, de técnica, vamos interfiriendo. Y bueno, a partir de ahí pueden ver un poquito la evolución de estas cuatro tareas, ¿sí? Tanto en dimensiones, en cantidad de jugadores, en espacio y obviamente la dificultad en esta situación. Pero bueno, estos juegos lo que buscamos es el concepto de ofrecerse al jugador con balón, la ocupación de espacio, leer dónde está la superioridad, sobre todo tener esa línea de pase y la orientación corporal. Creo que el juego de posición tiene tantas variables, más allá de la posesión del balón, que nos permita tener una relación en ese desarrollo motor que hablamos, que nos va a permitir interferir directamente en la técnica individual del niño. Y luego pasamos a la vista periférica, que tiene que ver un poco con el dominio, obviamente, coordinativo, ágil. Para nosotros es indispensable, ¿sí? Que en estos deportes colectivos de cooperación y oposición tengamos reacciones efectivas y rápidas, ¿sí? Por eso digo que la efectividad está ahí, ¿sí? Lo exitoso del movimiento no es si me desplazo más rápido y mejor, sino que la toma de decisión sea rápida, fácil, ágil y la mejor en ese momento. Y cada uno tendrá su bagaje motor, su bagaje coordinativo, su bagaje técnico para poder llegar a esa efectividad de la ejecución. Por eso creemos que la vista periférica, en este caso, obviamente tiene un desarrollo a nivel cognitivo y físico, sin lugar a dudas. Eh, Nos va a permitir la intención o táctica también, porque entendemos que recibo un pase de un lado, tengo que llevarlo hacia el otro lado, de una portería a la otra, estamos hablando formativamente. Nos va a permitir trabajo sobre la técnica, sobre la táctica, sobre la capacidad física también, porque es trabajo a nivel de ejecución gestual rápida, veloz, y seguramente nos va a permitir una evolución positiva a través de la práctica del deporte y nos va a lograr que su rendimiento pueda ser, o sea, que el niño analice el contexto y lo pueda ejecutar de una manera efectiva,
siempre va a tener una reacción eh, sobre él seguramente exitosa, ¿sí? El papel importante siempre de la vista periférica siempre está interferida en la coordinación, la postura y la locomoción. Obviamente la orientación corporal es muy importante y el control sobre una pierna dominante, como ataco. No vamos a profundizar sobre la técnica del fútbol sala principalmente, pero creemos que estos conceptos y estos parámetros nos permitirán, siempre digo, ordenado dentro del desarrollo tanto cerebral, madurativo y físico, que esa evolución del deportista sea lo más productiva posible. Siempre hablamos del éxito deportivo y creo que el éxito deportivo está en ese aspecto, ¿sí? Y un poco de algunas tareas a nivel de trabajo de percepción, donde interferimos en vista periférica y lo que principal orientamos es ni hablar de la postura corporal, de tener siempre la visión sobre alto, no solo sobre el balón y dominar solamente el espacio, sino también leer a dónde tengo que ir, hacia dónde tengo que ir. Y bueno, aquí vemos algunas tareas, ya agregamos algunas porterías, ya jugamos con dos equipos, bueno, eh, podemos interactuar tareas de activación que pueden ser con la mano, preferiblemente la tarea uno de rondo con dos balones es muy buena para esta activación, ¿sí? Se juega con la mano y el otro con el pie y se puede recibir en ambos balones a la vez. Entonces, a partir de ahí tenemos que hacer un rondo un poco más estructurado, porque digo que la parte formativa está muy bien, para que no haga un desorden total y tengamos un trabajo perceptivo muy bueno. Y podemos trabajar eso, un balón en el pie, un balón en la mano, pasando el balón, intentar interceptarlo. Luego pasamos por ahí a partidos con dos balones. Bueno, en definitiva, ir cambiando la orientación hacia una portería, hacia la otra. Hay miles de variantes. Hemos intentado poner algunas para que se pueda entender el trabajo perceptivo como lo hacemos y acá lo dejo para que puedan ustedes profundizar y alguno que se le ocurra alguna tarea de alguna manera, bienvenido sea. Ahí me lo enviarán y lo podamos compartir. Sí, por último, vamos a hablar de la lateralidad. Obviamente sabemos que gran parte de nuestro mundo, de nuestro planeta, planeta Tierra, hay dominancia de diestros sobre zurdos, ¿sí? Entonces estamos hablando que la gran mayoría de los jugadores seguramente que tenemos en un plantel la pierna dominante ya sabemos cuál va a ser. Por eso dijimos que en este dominio de lateralidad es muy importante el trabajo técnico, el trabajo analítico y la toma de decisión, que siempre hablamos y no quiero quedar reiterativo e insistir que la ejecución es muy importante, más allá de si uno es más veloz gestualmente, otro más veloz técnicamente, creo que cuando vemos un partido y vemos una acción y creemos que es la correcta, entendemos que es el que interfieren muchos actores sobre esa ejecución del deportista y por eso tiene una influencia importante en ese dominio. Y bueno, lateralidad, como les digo, cadera, podal, ocular, hombro, manual, nada, lo despierto ahí para que sigan profundizando, y que son factores que creemos que son tanto a nivel fisiológico, anatómico y a nivel técnica individual, a nivel concepto y fundamento muy importante para esas etapas. Después en el apartado físico, principalmente, utilizo mucho trabajo de lateralidad, sobre todo, que lo hemos marcado aquí, cuando un jugador está fuera de pista, tratamos de este trabajo coordinativo o vista periférica o de lateralidad, ya sea en una tarea puntualmente, sino son trabajos aislados que aprovechamos en esta etapa de carácter lesivo, mientras se pueda, o sobre todo en la última parte de adaptación de return to play, mucho trabajo coordinativo, que es muy importante para esta profundidad y como lo comento, lo hago en el alto rendimiento también. Eh, y acá mostramos a ver si podemos mostrar algunas tareas que utilizamos. También todas van segmentados a un poco rondos de cuadrados y de orientación corporal. Y acá lo que buscamos, lateralidad para mí es muy importante, reconocer ese jugador sin balón, ¿sí? ¿Cómo lo apoyo? ¿Sí? Lo utilizamos muy profundamente para saber la línea de pase, dónde está, la orientación, hacia qué portería atajo, cómo tengo que poner el cuerpo, si estoy en paralelo a la línea, si no, si estoy entrando entre línea. Bueno.
y acá ven algunos ronditos, algunos cuadrados. Tengo que jugar aquí dos o tres pasos, girar y atacar hacia el otro lado. Lo utilizamos con porterías, sin porterías. Bueno, lo mismo. Dejamos aquí algunos conceptos para que sigan profundizando y sigan ahí despertando un poco la situación. Así que bueno, voy a dejar aquí de compartir. Voy a dejar de... Ahí está. Bueno, ahí se queda bien. Aquí les dejo un poco este material, agradeciendo nuevamente la participación. No quise extenderme mucho ni hacerlo muy largo. Quise dejar algunas tareas de cómo trabajamos, de cómo lo vemos y nada. Encantado de volver a estar aquí con ustedes, abierto a cualquier comentario, a cualquier situación y espero que esto les permita también para poder seguir desarrollándose en este trabajo formativo muy apasionante y que siempre tenemos que seguir en continuo desarrollo y evolución. Muchas gracias y un saludo a todos. Saludos.